Bien, buenas noches a los hermanos que ya están en sintonía. Bienvenidos a este programa Charlas. Desde ya, mi parte, los saludo, les bendigo en el nombre del Señor y también le doy la bienvenida a mi compañero de pantalla, mi hermano Juan Carlos, que no me abandona y que estamos aquí conversando, ¿cierto? Esta charla bíblica de ya casi de un año. Y bueno, esta semana y las semanas anteriores comenzamos con uno de los profetas menores y que hay harto que desempolvar, hermano Juan Carlos, y que ha sido de mucha bendición. Así que bienvenido, que el Señor le bendiga. Bendiciones, Efraín, a pantalla dividida ya, Sí. Para compartir este tema que es extraordinario. Buenas noches, hermanos, que ya pudieran estar conectando al programa. Bendecimos a los hermanos y también, obviamente, como siempre, a los hermanos de Radio Esperanza Vivir, conectándose desde Curicó. Y bien, obvio, este libro de amor es desempolvar algo que está estructurado por muchos años atrás, pero que si uno lo mira bien está totalmente vigente. Es como si estuviera Amós sacando en radiografía lo que está sucediendo ahora. Así que esperamos a los hermanos que en este versículo que ya se nos viene, que el versículo 14, que es una parte B del versículo, pero que tiene una sustancia extraordinaria. Así que no, feliz. Gracias, Efraín. Sí, bueno, el día de ayer alcanzamos a avanzar solamente un versículo y medio, y que sí, en realidad que viene esto desde el contexto de que el Señor está ya avisando de cómo va a ser el juicio, cómo va a ser, ¿cierto?, la evidencia, ¿cierto? En estas visiones, digamos, realmente va a suceder. Y se veía, ¿cierto?, los versículos anteriores que estábamos conversando, de que primero empezó mostrando que va a avasallar, va a pasar por encima de los que son los habitantes, y ¿cierto?, en este caso sus posesiones, donde tenían puesto su confianza, ¿cierto?, en todo lo que ellos habían levantado y fabricado, ¿cierto?, edificado para ellos. Y ahora en el capítulo 3 que estamos viendo, versículo 3 en adelante, no es que el profeta cambie, ¿cierto?, de otro tema, sino que continúa bajo la misma esencia, ¿cierto?, lo que viene diciendo, y que en realidad en realidad no solamente va a pasar el juicio por encima de los habitantes, sino también por encima de sus centros de culto. Y es lo que vimos el día de ayer con respecto a este grito, no olvidando la figura del león que ruge, y que este grito, ¿cierto?, de este león, ¿cierto?, este rugido, también llama la atención y dice: oíd y testificad, casa de Jacob. Y no por nada dice Jacob, haciendo entender de que allí, y es lo que conversamos ayer, allí Jacob, en aquel lugar, ¿cierto?, levantó una piedra, hizo una libación, ¿cierto?, le echó aceite, haciendo una consagración, y tomamos lo importante que era que Dios respetaba ese pacto, Dios respetaba esa sinceridad de Jacob. Entonces, de por sí, ese simple nombre de haber dicho, esta es casa de Dios, ¿cierto?, para Dios también repercute en la eternidad, para dejarlo establecido como un lugar de culto, pero al verdadero Dios. Situación que Israel había perdido, Israel había desconocido, había abandonado, ¿cierto?, la verdadera religión. ¿Por qué la había abandonado? Porque Jeroboam I, este hombre que aparece allí en Primera Reyes capítulo 12, él había cerrado la religión, le había coartado la verdadera religión a Israel, llevándolo, ¿cierto?, solamente la parte norte y colocándole dos bueyes de oro para que ellos adoraran aquellos ¿cierto?, becerros, y que en realidad diciéndole incluso a toda la nación de Israel: no bajen a Jerusalén, no vaya a ser que se acostumbren y se queden allá. Les dice, ¿cierto?, no bajen a celebrar a Jerusalén, ni a adorar a Jerusalén, ni a sacrificar a Jerusalén, no vaya a ser que se acostumbren y se queden por allá. Dice, no, estos son sus dioses. Y les coloca, ¿cierto?,
estos dioses falsos, y le dice, estos sí los sacaron de Egipto, y de allí es que empezaron a adorar, y ahora ya han pasado los años, y este Jeroboam II continúa en la misma situación. Y es donde el profeta viene a encarar y les dice, ¿cierto?, testificar ante la casa de Jacob, dice Adonai, y hace una pronunciación, el Dios del cielo, ¿cierto?, el Dios del universo, el Dios de todos los ejércitos, de todo, que tiene todo el poder y toda la deidad, ¿cierto?, y que en realidad va a pedir cuentas. Dice, cuando venga el juicio yo pediré cuentas sobre todos estos altares. O sea, como diciendo, a ver, ¿por qué ustedes hicieron esto? ¿Por qué ustedes levantaron esto otro? ¿Por qué siguieron la costumbre de la que no tenían que seguir? Y sobre todo con respecto de que el pacto, los acuerdos, los estatutos, la ley decía todo lo contrario. Y eso es lo que vimos ayer con respecto al tema de los altares y todo lo que hizo Jeroboam I. Y también vimos la importancia de por qué era Betel, por qué Betel es tan importante para Dios. Y quedamos en la segunda parte del versículo 14, o del texto del versículo 14, que es cuando dice, los cuernos del altar serán arrancados y caerán a tierra. Eso es lo que quedamos el día de ayer, hermano Juan Carlos. No sé si tiene algo usted. Sí, pero por lo menos es que ya nosotros vemos que se está cerrando las líneas, está cerrando el paso, está bloqueando todos los caminos. Básicamente, decíamos ayer, ya no hay blanco y negro, ya no hay ricos y pobres, básicamente, ya no hay mujeres y hombres, que ya ahora simplemente hay justos e injustos. Pero básicamente eso. Ahora Dios se puede decir que ya está ligando entre dos situaciones: muertos al pecado o muertos en pecado. Pero básicamente eso. Nosotros debemos entender que ya Dios está cerrando filas simplemente. Dios simplemente está diciendo, a ver, muy fácil, esto es blanco y negro nomás, no hay medias tintas, no hay dobles tonos. Básicamente es eso. Claro, ideal sería meterse enseguida al tema de la parte B, ¿cierto? Del versículo 14, pero creo que sería importante escuchar a Jacqueline también sobre ese punto. Eso, Efraín. Sí, hermana Jacqueline, bienvenida. Me tienen que ubicar, sí. Recién No, bueno, hicimos la presentación y estábamos, bueno, yo estaba haciendo un pequeño resumen de lo en realidad de lo macro que vimos ayer, con respecto a que Dios viene anunciando su juicio, ¿cierto? Ya anunció su juicio sobre las personas y que iba a avasallar sobre ello, y que también sus construcciones, sus detalles, ¿cierto? Donde tendrían puesta su confianza. Y ahora pasó a la parte religiosa, sobre todo el tema de la idolatría y sobre todo el tema de Betel. ¿Por qué para Dios también es tan importante Betel? Y estamos en el versículo 14, donde habla de los famosos cuernos del altar, que los cuernos del altar serán arrancados. Ahora, tengo algo escrito yo por acá con respecto a este tema de los cuernos del altar, y el por qué Amós, ¿cierto?, da detalles que son muy importantes. Nosotros tenemos un problema cuando estudiamos la Escritura que se llama el no leer bien. Es un tema de todo estudiante. Se nos exige leer cada detalle, ser detallista en el estudio. Entonces, no leer bien. Claro, incluso más que comprender, sino que detenerse en lo precioso que trae el texto, en los detalles que trae el texto. El texto 14 tiene detalles importantes. Dice, y voy a leerlo completo acá. Bien. El 3.14
Y tiene detalle importante. Si usted dice, cuando pida cuentas de sus delitos a Israel, le pediré cuenta de los altares de Betel. Esa es una frase. Le pediré cuenta de los altares. O sea, está diciendo que hay muchos altares. Sí. Y luego, si ustedes se dan cuenta, está hablando en plural, pero luego cambia a singular. Dice, los cuernos del altar serán arrancados y caerán en la tierra. Y esto es lo que quiere decir que está separando dos cosas. Amós está haciendo una separación, está hablando de todos los altares que están levantados, ¿cierto?, por todos los montes, ¿cierto?, por todos donde tenían esos centros de adoración, o sea, en cada lugar levantaban un palo tallado, ¿cierto?, que era la mayoría de las cosas, la mayoría de los altares. Entonces, a eso se está refiriendo la primera frase, de todos estos altares, y luego dice, los cuernos del altar. ¿Y por qué habla de los cuernos? Porque sabemos que los cuernos son 4, y dice, del altar. Y aquí cambia. No está hablando en plural, está hablando en un singular, se está refiriendo a un altar. Sí, y este altar en específico. Entonces, por eso yo les digo que, les decía yo que el estudiante tiene que tener, ¿cierto?, esa característica del detalle, de fijarse en el detalle. Ahora, en las constantes, que quizá voy a arrancarme un poquito del tema, en la constante, el escritor siempre va dejando una constante, porque esa constante nos va a decir de qué está hablando. Juan 17, es la constante, que incluso el otro día nuestro hermano Juan Carlos decía, Juan 17, la constante es conocer, ¿cierto? De que le conozcan. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, ¿cierto? Al único Dios verdadero. La constante es conocer. Entonces aquí, eso uno tiene que ir identificando, ¿cierto?, los detalles del escritor. Y aquí cambia, no es que cambie de tema, no, simplemente está dando detalles del texto, donde dice los altares y el altar. El altar era importante. ¿Por qué? ¿Y por qué dice los cuernos? Porque los cuernos representan algo. Y los cuernos en sí representan, hay una representación, al menos dentro de la parte cultica de Israel, eran las puntas más sagradas, donde, ¿cierto?, al medio se hacía el sacrificio, pero a las puntas se rociaba la sangre. Y las puntas tenían una forma de inclinación que observaban hacia el cielo. Incluso para muchos, daban seguridad, protección. Se hacían, ¿cierto?, se afirmaban, se refugiaban en ello, se sostenían de ello, se sostenían hasta que hubiera un juicio justo, porque podían venir siendo perseguidos por un juicio injusto, y se sujetaban de los cuernos del altar, porque sabían que eso estaban siendo apuntados, ¿cierto?, apuntaban para la deidad, y eso le podía provocar que ellos tenían, como si me estoy sujetando para que Él haga misericordia. Mientras tanto, ustedes traten de, ¿cierto?, averiguar todo, ver todo para que hagan un juicio justo. Entonces yo me sujeto de aquello. Asirse, uno usa la palabra asirse, claro, entonces, de por sí el profeta, cuando coloca este detalle, lo coloca porque hay una importancia. Hay una importancia, ¿cierto? Y que la importancia es que es tan sagrado los cuernos que ellos lo habían usado para profanar los cuernos. O sea, lo más probable es que ellos tienen que haber levantado, ¿cierto?, estos becerros, y también tienen que haber tenido esta famosa caja de sacrificio. O sea, hicieron la copia parecida, pero no, en realidad no estaban haciendo como corresponde esa adoración, como corresponde ese sacrificio, como corresponde. Simplemente lo estaban haciendo, lo que ya hablamos de ayer, estaban haciendo algo que ellos creían que tenía que ser así, pero lamentablemente no era así. Hermana Jacqueline. Gracias, hermano Efraín. Mira, tal como tú dices, el pueblo de Israel levantó todo tipo de altares, ¿cierto? Todo tipo de, por decirlo, de formas religiosas de cómo estar con el Señor, y miraron a todos alrededor, y ellos pensaban y decían, bueno, si no nos resulta por este lado, veamos con este otro, e intentémoslo con este otro formato y este otro formato. Y veo que el Señor acá, ¿cierto?, que ya su paciencia limitada, su paciencia se agotó, aunque todo en Él es inagotable, lo que conversábamos delante, todo en Él es inagotable, pero el pecado sí tiene un tope,
por decirlo. Un El pecado de ustedes tiene un tope. Mi paciencia, si bien es cierto, dice el Señor, es inagotable, pero el pecado de ustedes tiene un tope. Sí. Y en ese tope ustedes ya llegaron, ya Sí. no hay más. Entonces, veo yo esta figura hermosa, como tú dices, hermano, de los 4 cuernos, ¿cierto?, que estaban puestos en el altar y que tenían una función tremenda, una función de santificación, una función de que incluso intervenía el sacerdote, incluso ponía con su dedo, marcaba los 4 cuernos, dando a entender de que, cierto, que el Señor tenía un pacto que cubría por todas las áreas el perdón para los pecados. Y Israel se encuentra en este minuto con los cuernos cortados, porque también debemos entender que esta paciencia del Señor, que se ha limitado, que decir, no, es como cuando una vez dijimos, cuando Adán y Eva, por decirlo, yo estoy parafraseando, como cuando Adán y Eva fueron y cometieron el pecado, el Señor dijo, saquemos el árbol de la vida, no sea que estos coman del árbol y quede eternamente el pecado para siempre, eterno en la tierra. Entonces saquemos el árbol. Entonces siento yo que Dios también está como diciendo, les voy a cortar todas las posibilidades que ustedes puedan tener de asirse a mi misericordia. No va a haber ningún tipo de posibilidades, ni aún los cuernos que eran tan sagrados, ni aún esa simbología que era dada por mismo el Señor para el pueblo, ni aún eso les va a quedar, nada, porque ya el pecado de ustedes colmó toda posibilidad de misericordia. Y en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y yo insisto siempre con esta frase, pero en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien la misericordia del Señor no se agota, porque es inagotable, sí el pecado tiene un tope. El pecado tiene un tope, o sea, de aquí ya más arriba no. Y la misericordia del Señor está siempre, cuando nosotros no tomamos, estoy con mi nieto aquí, estoy un poco nerviosa, cuando nosotros, me apaga la luz, me pone la luz, entonces cuando nosotros no tomamos esto en cuenta, no miramos digamos, estos ejemplos, porque finalmente desde el Antiguo Testamento para atrás son todos ejemplos para nosotros para seguir. No miramos estos ejemplos de que la paciencia del Señor se agota, que el Señor, el pecado, Él puede que nos soporte un poco de tontera, pero no siempre. Y esto nos puede traer graves consecuencias como se las trajo a Israel. Israel no iba a tener ni siquiera la posibilidad. Si bien es cierto, podían en los capítulos anteriores a lo mejor acudir a su fuerza, a escapar, a esconderse, no sé, en su casa amurallada, de mármol, un refugio. Acá en la parte religiosa, ni siquiera en la parte religiosa va a haber un refugio, nada. Porque eso era como el refugio, ¿cierto? El irse, tal como usted dice, se tomaba, a ver si me pueden sacar de aquí. Hubo un rey que se alció de eso y dijo, de aquí no me saca nadie, de aquí, ¿quién me puede hacer nada? Esto está escrito por el Señor. Entonces el Señor dice, bueno, no puedo ir en contra de lo que yo mismo establecí, corto los cuernos, los corto. Los corto, ya no, ¿de dónde se van a agarrar? Cortados los cuernos. Entonces, eso yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso, en no agotar la paciencia del Señor, en no pasarse de listo. Yo tenía un profesor, mi profesor de Pentateuco, siempre decía esto: no jueguen al gallito con Dios, porque no se ha conocido nunca en la historia de la humanidad que le gane al gallito a Dios. Entonces, eso de estar, torcerle la mano. Entonces, no jueguen con él, porque él no va a perder jamás. Entonces, eso le pasó a Israel. Israel quiso torcer la mano, quiso hacer sus propias, y quiso torcerla. Si eso es lo más terrible que podemos hacer nosotros los cristianos, es creer que podemos torcer la voluntad de Dios a nuestra voluntad. O sea, creer que creemos que Dios nos ama tanto, que Dios es tan lleno de amor, es tan lleno de misericordia, que no podría Él hacer nada malo en contra de nosotros. Es uno de los errores más graves que puede haber. Nadie puede someter la voluntad de Dios a la voluntad nuestra. No existe esa posibilidad. Eso es una necedad, ese es un engaño que pueda alguien doblar la voluntad del Señor. Y esto le pasa. Entonces, el Señor dice, no va a haber ninguna forma en que ustedes doblen mi voluntad. Yo a ustedes ya les determiné un castigo y este castigo va.
Entonces, esta simbología, ¿cierto?, de cortar los cachos, es que ya no va a haber refugio para ustedes, no va a haber nada de ningún tipo, ni físico ni espiritual, desechados totalmente. Sí. Sí, bueno, esto es grave en realidad. Esto es grave. Dame un segundito. Esto es grave. Y no tan solo es grave, esto es gravísimo. Gravísimo. Porque incluso si tú lees el versículo, dice, ¿en qué el día en que yo castigue a Israel por los crímenes que pasan sobre él, me vengaré de los altares de Betel? Serán cortados los cuernos del altar y caerán por tierra. Entonces, claro, este es el punto que alguien dijo un día. Dame un segundito más, por favor. Alguien dijo un día quemar las naves. Quemar las naves. Aquí se le llama quemar las naves. Es cuando tú ya no te vas a poder devolver. O sea, no te puedes devolver. A eso se le llama quemar las naves. Tú llegas a una isla, a un puerto, y para obligarte de que tú no vuelvas, simplemente quemas las naves. No hay más que eso. No te puedes devolver. Es lo mismo que esto. El pasaje da a entender que cuando Dios llegue a este momento del juicio, ¿qué es lo que hace? Corta los cuernos. O sea, esto es grave. Ni siquiera es que se caigan los cuernos. Se estropeen los cuernos. Sino que simplemente Dios los va a cortar. O sea, es como tomar un serrucho y cortarlos voluntariamente, como diciendo, no va a haber de dónde se tomen. No va a haber de dónde se tomen. Yo mismo cortaré la vía que haya un nexo conmigo. Yo voy a cortar eso, yo lo voy a cortar. Y ustedes no tendrán por dónde acercarse a mí, Efraín, Jacqueline, hermanos, esto es grave. Esto es grave. Ustedes no tendrán por dónde acercarse a mí. Yo mismo cortaré el puente. Yo cortaré las naves. Mira qué concepto tan tremendo y terrible en un versículo B, en la parte B de un versículo que a nadie le dice nada. Pero es algo tremendo. Piénsenlo, ustedes me van a buscar y no podrán hallarme. Entonces, por eso que yo digo, en este momento es donde Dios ya está hablando en blanco y negro. Ya está hablando en simple. Para mí en este momento ya no hay ni negros ni blancos, ni pobres ni ricos, ni mujeres ni hombres. Ahora hay simplemente justos e injustos. Punto. Ahora en este momento simplemente hay muertos en pecado y muertos al pecado. La pregunta es, durante 40 años que van a pasar para que este juicio venga, véanlo ustedes. Ese es el punto, ¿se dan cuenta? Véanlo ustedes. Véanlo ustedes. Les doy 40 años o 30, no sé, para que ustedes se acerquen a mí. Véanlo ustedes. ¿Quieren que los moleste? No, yo no los voy a molestar. Les doy un tiempo, pero les digo, aquí simplemente hay justos e nada más. El relato que menciona Jacqueline está en Primera Reyes 1, del 50 al 51.
Dice, más Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y asió, la palabra que tú acuñabas, ¿cierto? Asió, se tomó de los cuernos del altar y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a sus... Entonces este hombre encontraba refugio, amparo, cobertura. De aquí no me sacan, pero ni con abogado. De aquí no me sacan, pero ni a palo. Aquí yo me agarro y no me saca nadie. Porque era la última tabla de salvación que este hombre tenía. Y ese concepto el que se acuña diciendo, esos cuernos, donde ustedes se quisieran apoyar, donde ustedes se quisieran asir, buscando un refugio, esos cuernos yo los voy a cortar. O sea, yo quemé las naves con ustedes. Yo no me voy a devolver. Devuélvanse ustedes. Acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Eso, Efraín. Joás también hace lo mismo. En el capítulo siguiente, también él ve la actitud de Adonías y hace lo mismo. El tema de los cuernos, que aparece quizá, ¿cierto?, en la parte B de este texto, y que uno lo rescata porque es muy importante, porque se ve dentro del altar la parte sagrada, ¿cierto? Lo más sagrado, según los más expertos en esto dicen que ese era lo más sagrado del altar del sacrificio. Lo más sagrado eran los cuernos. ¿Por qué? Porque tiene un simbolismo, ¿cierto? Tiene una simbología que decía que eso decretaba poder. Lo veían como los cuernos de los animales, ¿cierto? De los toros, de los bueyes, que tenía autoridad y tenía poder. Y que también apuntaban, ¿cierto?, hacia como que algo que en realidad, independiente del sacrificio, ¿cierto?, que se estaba quemando, y la sangre que estaba siendo, ¿cierto?, lanzada en los cuernos, es que esto estaba siendo levantado, ¿cierto?, o dedicado para Dios. Entonces, por lo mismo, tenía un simbolismo muy fuerte dentro del pueblo de Israel. Entonces, independiente de lo que ustedes ya han dicho con respecto a esto, destruir de los cuernos, Dios los va a cortar, ¿cierto? Los va a dejar sin protección, porque se supone que si ellos creían en eso, ellos creían que los cuernos representaban poder, simbolizaban poder. También para ellos, en su religión, porque tiene una dualidad en una parte, también simbolizaba su aprobación. Entonces, haciendo bien y que tenían la aceptación divina, porque estaban entregando a Dios, creyendo que era Yahweh, pero no lo era. Y ese es el grave delito. Yo lo veo de la parte más teológica. Estaba diciendo, sus sacrificios no tienen potencia. Nada. Su adoración no tiene nada. No tiene nada. O sea, lo que ustedes creen que están haciendo no es nada. Es algo vacuo, vacío, sin energía, sin potencia, sin poder. No hay nada. Entonces, y lo otro que nuestra hermana, rescatando lo que dice nuestra hermana Jacqueline, y usted que cita a Adonías, que hay otro ejemplo
que hay un ejemplo que dice la ley, que usa la palabra alevosía, que dice, si alguien mata con alevosía, y si éste se sujeta de los cuernos para tener, ¿cierto?, esa seguridad y que le hagan un justo juicio, Dios le dice, no. El que actúa con alevosía, arránquelo de los cuernos. Entonces, yo veo la figura del mismo sentido. Ellos están adorando mal, sacrificando mal, con alevosía. Entonces, sus cuernos no podrán sujetarse. Ya no tendrán seguridad. No tendrán de dónde asirse. Entonces, es lamentable, porque los deja, como dice un amigo Santiago, los deja sin piso. Los más religiosos de aquel tiempo eran ellos, últimamente. Capítulo 4 lo vamos a ver. Sus fiestas se preparaban. Primer día llegaban, hacían toda una preparación. Segundo día sacrificaban. El tercer día traían su diezmo, su diezmo de la cosecha, porque no llevan el 10%, no, llevan su diezmo de las cosechas. Entonces, todo perfecto. Y además traían a toda la prensa, ¿cierto?, a todos los canales de televisión para que los vieran. Entonces, ellos eran muy religiosos. Entonces, lo que le está diciendo en el 3, los voy a dejar sin piso. Sin piso religioso. ¿Por qué? Porque nunca lo han tenido. Así, eso es lo que está diciendo. Ustedes nunca lo han tenido. Desde el minuto que Jeroboam estableció esto, ustedes quedaron sin piso. Es por eso que en el capítulo 13 de Primera de Reyes se levanta este profeta y va y declara el juicio ya a Betel. Lo declara. Y que en realidad esto se cumple ciertos años más tarde, luego de esta profecía de Amós. Entonces, el tema, independiente que sea el B, es muy importante, hermano Juan Carlos. Por supuesto. Por supuesto. Hermana Jacqueline. Jacqueline. Sí. Estás muteada. Acabas de decir algo. No. Está bien. Sí, te escuchamos. Acabas de decir algo que es clave en esto. Mira, el Señor es bendito. Tú acabas de decir que si alguien cometía algo y era con alevosía, ¿cierto?, con premeditado, con maldad, e iba y se tomaba de los cuernos, era arrancado. Entonces, acá, porque sobre ese alguien iba a caer un justo juicio, no tenía el beneficio que ofrecían los cuernos como refugio, no tenía el beneficio que había ofrecido, con el cual el Señor había puesto y establecido esos cuernos, que era un refugio para que si alguno estaba siendo juzgado de forma contradictoria, de forma que no era justa, él podía, tal como tú decías, aferrarse y decir, no, yo quiero que se me haga el juicio y yo voy a estar aquí hasta que investiguen bien el caso, vean que no es mi culpa. Y tal. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos está juzgando injustamente, que las cosas que nos pasan son injustas, porque vamos a la casa del Señor, porque ofrendamos, porque diezmamos, porque nos portamos bien, en fin, esa cantidad de cosas que hacemos religiosamente, que hemos mal aprendida, porque creemos que al hacer este tipo al tener este tipo de conducta, estamos bien con nuestro Hacedor, estamos bien con el Señor y que merecemos todos los beneficios. Le pasó a Israel. Israel se quiso ir a tomárselo, el Señor los cortó y le dijo, porque ustedes no van a tener un justo juicio porque ustedes ya están listos. No tienen derecho a tomarse. Entonces, no sé si en la práctica los cortó realmente el Señor o fue una simbología, no lo sé. Pienso que sí, porque derribó todos los altares, dice la palabra, los destruyó. Pienso que sí. Entonces, en este justo juicio, nosotros debemos, que antes de quejarnos ante el Señor, cuando nos están pasando calamidades, cuando nos están pasando cosas, ver, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Será porque pequé y tengo consecuencias? Porque diferente es cuando yo tengo calamidades, dolores, tristeza, todo, por causa de la obra del Señor. Muy diferente es a tener por causa de Cristo. Es muy diferente. Entonces,
Cuando yo tengo dificultades, dolores, problemas y todo, y persecución y todo esto, un juicio, por decirlo, un juicio humano, por causa de Cristo yo debo estar tranquila, quieta, porque el Señor es mi refugio, porque Él me ayudará, porque Él se glorificará en esos minutos. Acá no podía decir eso Israel. Israel no tenía, no tuvo, ¿cómo decirlo? No tenía derecho a tener ese justo juicio porque Él no fue justo. Entonces el juicio que le dio, el juicio final que le dio el Señor era, valga el juego de palabras, era un juicio justo porque era hecho por parte de Dios. Pero ellos pensaban que no. Ellos pensaban que no, entonces aún pretendían asirse de los cuernos para ver qué es. Y no, simplemente no, porque, tal como tú lo dijiste, Manufrey, no, sus obras no eran dignas de recibir el perdón a través de eso tan exquisito que eran esos cuernos que podían proteger a aquel que estaba siendo juzgado injustamente. Me parece súper, súper bueno ese punto que tocaste. Hermano Juan Carlos. Sí, de hecho, si uno entiende que Dios unifica al pueblo en una persona, ¿cierto? Siempre dice, tú eres mi hijo. Como si todo Israel estuviera asido de esos cuernos. Y Dios arranca los cuernos porque ellos son injustos. Como era lícito arrancar a alguien de esos cuernos, Dios arranca a todo el pueblo que se tomaba injustamente de estos cuernos. No tan solo los arranca al pueblo por estar tomado en forma injusta de ese grado de salvavidas, sino que no solo como si fuera un uno, un ser, sino que aparte de arrancar al pueblo, arranca los cuernos, dejándolos totalmente divorciados de la liturgia. Nosotros cuando vemos acá un versículo que está en Levítico 4:30, dice, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Por lo tanto, aquí tú ves un culto que es truncado, liturgia que se está llevando a cabo, pero no llega a fin. Y por ende esta liturgia no tiene el beneficio del fin de la liturgia. Ese es como mi punto. Simplemente ya no se va a poder llegar al final de la liturgia. Ahora, el problema judío era que ellos confundieron la liturgia como si fuera un fin. No, la liturgia era un medio para obtener un fin. Y el fin, obviamente, es la presencia, la gracia, el beneficio de Yahweh, el perdón de Yahweh, la misericordia. Pero todo eso se producía después del proceso de la liturgia. Pero cuando tú cortas el proceso de la liturgia, no llega al fin, que es la misericordia, es la paz, es la piedad, es el afecto, es la presencia, es la Shekinah, el Kabod, la gloria, la honra, lo que tú le quieras llamar. Entonces, eso es un punto. Ellos confundieron el fin, la liturgia, medio. La parte del culto es un medio para un fin. Y quizás nosotros hemos también tenido ese mismo problema. Nosotros pensamos quizás nuestra liturgia es fin en sí mismo. Y abocamos todo al fin. Que todo esté perfecto. Que el coro esté en silencio, que los instrumentos se afinen antes del culto, porque cuando se dice comenzamos el culto tiene que haber un silencio central, que cuando sea el momento de la ofrenda nadie va al baño. ¿Se entiende? Ahí tenemos un problema. La pregunta es esta:
¿cuál es el medio y cuál es el fin? El fin no puede ser el culto. Y ahí nosotros siempre hemos tenido un problema, que nosotros muchas veces, y pocas veces, ocupa la palabra muchas veces, nos quedamos con el culto nomás. Y nuestra vida secular, como dijo la hermana Jacqueline, una hermana de Santiago, durante la semana la Biblia está cerrada y la abrimos el martes y el domingo. Entonces, ese es el gran problema judaico en este caso, confundir el medio como un fin en sí mismo. Eso. Hermano Juan Carlos, no sé si el tema de que buscando quizá la solución, según todo lo que el Señor le había dispuesto, ¿cierto? Durante todo el tiempo que se conoció con Israel, le entregó la forma, ¿cierto? De este medio, le entregó la forma de este medio, o sea, ¿cuál era la forma? O sea, como le hizo clase con respecto a... Ahí Moisés fue el profesor de esto y fue el que consagró, ¿cierto? A los sacerdotes, a la familia y cómo tenía que hacerse, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este medio. Ahora, yo hago una comparación y trato hice un análisis referente a esto, es que si Dios tenía, ¿cierto?, esta causa contra Israel, era porque Dios estaba con su ira, ¿cierto? Su santa ira, la tenía allí y necesitaba que esa ira fuera aplacada. Y Él le había enseñado cómo se aplacaba la ira. O sea, todo esto había sido, ya estas clases todos lo habían aprobado. O sea, todos estuvieron en la clase. Aquí nadie se perdió la clase. Todos fueron a la escuela dominical, ¿cierto? Y ellos la sabían. El profe Moisés ahí le colocó el data y le explicó todo el tema. O sea, el pecado produce algo nauseabundo que provoca, ¿cierto?, la ira e enciende su ira. ¿Por qué? Porque es el pueblo amado, es el pueblo elegido, es el pueblo adquirido, ¿cierto?, para Él, que vive bajo los privilegios de Él, el pacto, ya lo vimos en Romanos, ¿cierto?, todos los privilegios, la gloria, la chequiná, la columna, todos los privilegios, bendición tras bendición. Entonces, por lo mismo, esta obligación, o sea, esto le generaba que ellos tenían que caminar según los estatutos y los mandatos y los preceptos y el ritual y la religión establecida por ¿quién? Por Yahweh. Entonces, si Dios tenía encendida su ira, necesitaba aplacar la ira, y esto se hace con un justo juicio. Cuando venía el Yom Kippur, ¿cierto?, el día de la expiación, el día del perdón, ¿cierto? Entonces, su ira estaba encendida y el juicio caía sobre un animal. Entonces, el animal recibía el castigo que debería recibir el pueblo. Entonces, la devoción, ¿cuál era? Venía el sumo sacerdote, ¿cierto? Colocaba las manos y tenía que haber contener este tema de la sinceridad, de la devoción, de comprender que el animal iba a morir por mí. Sí, y que ese animal inocente iba a recibir el juicio que tenía que ser yo. Entonces, todo eso Israel lo conocía. Y ellos sabían que esa era la forma. Conscientemente sabían. Entonces ellos traían su animal y ellos lloraban sobre el animal. Yo me imagino, colocaban su mano y lloraban. Independiente que era una ofrenda, ¿cierto?, por la culpa, por el pecado, ¿cierto?, por la transgresión. Yo necesito hacer las paces contigo, Señor. Entonces este es el medio. Y si es aceptado, yo siento un alivio. Y su ira desaparece. Y viene nuevamente la comunión. Yo me siento en comunión con Él. Viene la santificación. Viene una consagración, etcétera, etcétera. Y caminamos juntos de la mano. Y aquí
no ha pasado nada y seguimos. Si Israel, y este es mi análisis, si Israel hubiese hecho esto, no hubiese habido juicio. Claro, y sobre todo en animales perfectos. No cualquier animal servía para el sacrificio. Exactamente. El animal separado, ¿cierto? Claro, una ¿Cierto? becerra gorda de un año. Claro, separado, como corresponde, sin mancha, sin ningún defecto. Entonces, ¿por qué yo hacía este análisis? Y creo que es el error cíclico, es el errar cíclicamente dentro del pueblo, que después, y que sucede también con nosotros. Pero ¿cuál es la figura que siempre necesitó de un animal perfecto? Siempre se ha necesitado de que Dios, esa ira sea apaciguada, ¿cierto? Entonces, ese papel lo vemos y nosotros ahora sabemos que estamos viviendo la gracia porque ya esa ira fue totalmente, ¿cierto? Aplacada. Sí. Entonces, mi análisis siempre es, claro, la propiciación. Yo el otro día analizaba y decía, si Israel hubiera entendido la voz de los profetas, porque esto fue siempre, fue constante, la voz de los profetas, Israel, vuélvete a tu Dios, Israel, vuélvete a tu Dios, Israel, vuélvete a tu Dios, Israel. Entonces, y por lo mismo es que el profeta le dice, ustedes le cerraron la boca a los profetas, ustedes le cerraron la boca al mismo Señor. Entonces, por lo mismo su ira está encendida, está allí, necesita ser aplacada, pero si ustedes hubieran entendido la voz de su Señor, ustedes hubieran obedecido y hubieran hecho todo el sacrificio, pero con la sinceridad, con ese corazón, reconocer uno la parte que el otro con uno, que Dios sí lo escucha. Pero si le está derivando sanidad, y se le está dejando conectar entre paréntesis, y ya colocaba la figura de cerro, es porque no quieren entendido absolutamente nada. Está muteada, parece, Jacqueline. Ahora, Ahí sí, dale. te digo que el hermano Efraín se le escucha súper mal, súper cortado desde hace rato. Entonces, Hay que verlo. Sí, se te escucha súper mal, hermano. Bueno, lo que dice mi hermano Efraín, claro, es una verdad a todas luces, ¿cierto? Esta ira que fue satisfecha por este sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, nos deja a nosotros en una postura de ser buenos adoradores, verdaderos adoradores. El punto es, aparentemente, que hay pocos buenos adoradores, porque cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, San Juan capítulo 4, le dice, Dios busca a estos adoradores, Dios busca a los verdaderos adoradores. Y esto calza muy bien con todo lo que hemos estado viendo en Amós, porque hemos visto cómo un pueblo que debió haber sido verdaderos adoradores, cómo se extravió, cómo se desvió totalmente de la verdadera adoración, llegando a cosas impensadas, a pecados impensados. Esto a nosotros nos da una clara enseñanza que nosotros debemos interesarnos en saber cómo se adora a Dios verdaderamente. ¿Qué demanda Él? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son las demandas de un Dios santo? ¿Cuáles son las demandas de un Dios justo? ¿Cuáles son las demandas de un Dios lleno de amor? ¿Cuáles son las demandas de un Dios misericordioso? ¿Estoy yo satisfaciendo esas demandas?
Entonces alguien me podría decir, bueno, nosotros ya no tenemos nada porque Cristo lo hizo todo, está todo pagado. Sí, está todo pagado, pero la relación que debemos tener con el Señor tiene también demandas. Sí. Esta salvación gratuita y por gracia es tan grande, es tan cara, que por eso es gratis. Sí. Por eso es gratis. Por eso que ahora es suficiente con la fe que nuestro Dios nos regala para nosotros tener esta fe salvífica y poder acceder al perdón de nuestros pecados a través del Señor Jesucristo. Entonces, como es tan grande, como es tan cara y se vuelve gratuita para nosotros, nosotros tenemos que en el mínimo, procurar ser verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Adorarlo a Él como tal como ustedes ayer decían. Decían que las litúrgicas nuestras están siempre como pensadas pensadas por el hombre, para el hombre y satisfacer las necesidades del hombre. Pareciera que las litúrgicas nuestras no están pensadas para adorar, para entregar una alabanza a nuestro Dios. Y pienso que Israel le pasó lo mismo. Israel perdió el norte, Israel se hizo un culto para él, se hizo un culto para satisfacer sus necesidades religiosas, y como en estas necesidades religiosas más encima, profanaron el nombre del Señor, se desviaron totalmente, se equivocaron totalmente. Y eso le puede pasar a cualquier criatura en la época que sea, porque si no estamos constantemente escudriñando la palabra, si no estamos constantemente buscando del Señor, si no estamos constantemente orando para que el Señor nos ilumine a través de su Espíritu, podemos fácilmente equivocar el blanco, fácilmente equivocarnos en el tipo de adoración y volvernos religiosos, e incluso llegar, en el peor de los casos, a la apostasía. Entonces, en este trabajo que hace Amós, es lo que quiso todo el rato decirle: están a pasos agigantados a ser destruidos, están a pasos agigantados de que el Señor los va a eliminar del todo, les ofrece todo tipo de juicio. Ustedes están prácticamente en la cuerda floja, al límite, van a caer en el abismo, pero aún así todo, Yahweh les envía un mensaje. Aún así todo, Yahweh toma un ser casi insignificante de Tecoa y se los trae y les trae un oráculo de juicio, pero también de amor, también de que se puedan arrepentir y que puedan volverse. Y no conforme con esto, más encima les da alrededor de 40 años para que la piensen, para que la hagan. Entonces, esta paciencia del Señor se va a agotar un día, porque el pecado activa el juicio de Dios, como le dije una vez. El pecado activa el juicio de Dios. Hay que tener mucho cuidado con apretar el botón equivocado, porque una vez que apretamos el botón equivocado, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Solo se espera un juicio de espanto y de horror. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso, porque hay que... Bueno, pero esto parece que la venida de Cristo y la consumación de los tiempos y el juicio final, falta tanto. Ojo, que estamos hablando, y esta palabra fue dada a personas mortales. Hoy día yo estoy fresca, ¿cierto? Puedo estar llena de vida, llena de salud, y a la noche, o mañana a la noche me van a estar velando. Entonces, el estar a cuenta con el Señor, el estar en paz, el estar en comunión con el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, es la médula, es lo más importante que todo salvo debe tener muy en claro, y siempre buscar cómo adoramos al Señor, y autoanalizarnos siempre. Siempre me debo estar autoevaluando. Yo no me puedo quedar sentada confiada en que mi cantidad de veces que voy a la semana al culto y todas las cosas que hacía, porque Israel estaba seguro que lo estaba haciendo bien. Y estaban tan seguros que no sé, como que quieren decir: hagámosle un altar allá, otro altar allá, tengamos todos los altares. Pero se equivocaron en el blanco, porque estaban solo acumulando ascuas sobre su cabeza, juicio.
eso es lo que nosotros hoy día, la Iglesia del Señor Jesucristo, no podemos cometer ese error. Como Iglesia del Señor Jesucristo no podemos cometerla con todas las directrices y con toda la luz que hay en las palabras y en la Escritura, no podemos cometer ese error. Juan Carlito. Bueno, de hecho, cuando nosotros vemos la figura de nuestro Señor y Salvador, vemos una figura, ¿cierto?, que es el reflejo de una sombra. Y si nosotros vemos que en el antiguo pacto todo era sombra hasta la cruz, ¿cierto?, a llegar a una figura, ¿bien? Llegar a una figura. Y yo coincido totalmente con lo que dice Efraín sobre un punto, y el hecho del oferente al traer a su animal para ser muerto por él. Que pienso que en el corazón de Yahweh no se realiza el derramamiento de la gracia sobre esa persona si en esa persona no hay un derramamiento de su alma sobre ese animal. Sí, guardó la ley, la cumplió, sí, bien. Pero Dios sabe que fue un ritual religioso sin vida. Entonces, como esto es sombra de una figura, creo que cuando una persona llega a ser salva, es el mismo elemento, porque es una figura, es una sombra. Entonces, cuando yo miro al Cristo en la cruz, en reemplazo por mi persona, ¿cuándo se produce el derramamiento de la gracia sobre mí? ¿Cuándo se produce el milagro de la salvación? ¿Cuándo? Cuando yo comprendo de que el que tuvo que haber estado clavado era yo. Sombra y figura. Coincido totalmente en el concepto que la persona incluso hasta tendría que haberle pedido perdón a ese animal, decirle, mira, perdóname, tú vas a morir por mí, perdóname. Es injusto esto, pero es justo porque Dios proveyó un cambio. Entonces, el milagro de la salvación se crea cuando yo entiendo de que el que tenía que haber estado clavado era yo. Cuando no se produce esa conexión, yo no sé si esa persona sea salva. Esa persona puede ser quizás un creyente emocional o un creyente intelectual. Sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Sí entiendo que Cristo... Sí entiendo. Sí entiendo. Sí. Lo entiende. La pregunta es si lo acepta. Cuando tú lo aceptas, tú te das por muerto porque tú estás clavado con Cristo. Y esa es otra cosa. Una cosa es ser muerto en el pecado y ser muerto al pecado. Y un salvo ha muerto al pecado en Cristo. Estamos crucificados con Él, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Yo ahora vivo para Él, por Él y de Él. Yo soy de Él, estoy arrancado del mundo al servicio de Él. Si yo no entiendo eso, yo no entiendo nada. Yo no entiendo la sombra. Y si no entiendo la sombra, tampoco voy a entender la figura. Eso. Estaba analizando un poco más el tema. Y con respecto a lo que decía nuestra hermana Jacqueline, de poner el ojo ahí con respecto al tema de la adoración, del
concepto de la verdadera adoración, uniéndolo con lo que dice nuestro hermano Juan Carlos. ¿Cierto? Todo esto, esta sombra, ¿cierto? Que de lo porvenir, era que, ¿cierto? El oferente iba. El oferente el que presentaba, ¿cierto? Y presentaba y el Señor aceptaba esa ofrenda, ¿cierto? Ya sea de paz, ¿cierto? Ya sea por transgresión, ya sea por culpa, ya sea por expiación, reconociendo los distintos ámbitos que estaban dentro de la ley. Ya sea era que, ¿cierto? Uno venía y presentaba. Ahora el problema es que la sombra del tipo que viene, ¿cierto? Y cumple todo este ritual al 100% y ya no hay nada más que hacer, porque ya no hay nada más que hacer. Es recuático este tema, porque Hebreo se dedica todo su exordio a decir, hermano judío, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, no queda nada más que hacer. Es que ahora el sacrificio está, nosotros venimos post-sacrificio. Sí. Antes era antes del sacrificio. Ahora nosotros somos el resultado del sacrificio. Sí. Y eso es lo precioso, porque con lo que dice nuestro hermano Juan Carlos, entendiendo la verdadera oración que dice nuestra hermana Jacqueline, comprendiendo esa magnífica obra. Entonces ya no miramos el enfoque del que yo puedo dar, porque yo no puedo dar nada. Sí. O del que yo puedo ofrecer, porque yo no puedo ofrecer nada. Del que yo, de tratar de comprar el favor, porque yo no puedo comprar nada. Del que yo pueda, ¿cierto? O no, algún mérito. Aquí, nada. Entonces, simplemente Romano nos hace enfocarnos en la cruz. ¿Cierto? Esa es la magnífica obra. Y a ti, y tú simplemente tienes que creer que esa magnífica obra lo hizo todo. Sí. Y como los hebreos tenían su pensamiento sagrado de que asirse de los cuernos les generaba la estabilidad de la protección, el juicio justo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y de que tenían la aprobación y el juicio también divino. Ahora nosotros tenemos que asirnos de la cruz. Sí. Nos asimos de Cristo. Sí. Nos afirmamos de Él. Sí. Y ya ¿cierto? Ya no de los cuernos, sino del sacrificio mismo. Del abogado, te amarras a él. Me amarro a Él. Yo Sí. de este juzgado no salgo, sino salgo abrazado de mi abogado. Romanos, Sí. ¿cierto? Sí. Romanos 5. Sí. 5. Sí. Entonces, qué importante esta figura de lo sagrado que tenían los judíos y de lo maravilloso del lenguaje de Amós, que les dice, ustedes quedan sin piso, porque ustedes no han entendido, no están entendiendo el sacrificio, no están entendiendo la adoración, no están entendiendo la verdadera devoción, no están entendiendo la verdadera comunión, que es lo que le dice en los primeros versículos. No podemos andar juntos, y nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, no hicieron, el piso se les cae. Sí, no tienen nada. Por eso que en el 4, que ya lo vamos a ver, dice, miren, ¿saben qué? Sigan sus deseos. Pero atento, 4:12. Pero atento, dice. Prepárense para que vengan delante de mí. Prepárense para cuando yo, ¿cierto? Porque hay varias intención del texto allí. Prepárense para enfrentarme. ¿Podrán enfrentarme? No, imposible, pero dice, prepárense. O sea, es tanta su osadía, su incapacidad de oír, su incapacidad de reflexionar, su capacidad de meditar, su incapacidad de mirar la senda antigua, la teocracia. Están tan cegados, ¿cierto? Que ustedes están tan engreídos, tan orgullosos, que si yo les digo, enfréntense a mí, capaz que vengan con ejército y se enfrenten a mí. Capaz que agarren sus dioses y vengan y me enfrenten en el valle de batalla. Por su orgullo. Entonces, Israel, lo que Amós le quiere decir, su piso de la confianza que la tenía en la riqueza va a ser destruida.
el piso del orgullo de esta opresión, ¿cierto? De ser opresores, de ser sobornistas, corruptos, va a quedar destruido. Su piso religioso, que lo estamos viendo ahora, va a quedar destruido. ¿Qué piso les queda? No le está quedando nada. Es más, y ahora, y si seguimos quizás en el texto, dice, y es más, voy a destruirle todo lo que tengan construido. O sea, sus casas, las casas de invierno y la casa de verano, dice, y perecerán también los palacios de marfil y las grandes casas desaparecerán. O sea, incluso la repetición de la constante, casas, 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 es que van a destruir todas las casas. Sí. El juicio va a pasar por encima de toda la opulencia, de todas sus riquezas, de todo. O sea, yo los voy a dejar sin nada. Capítulo 4 dice que incluso huirán desnudos, en fila, con amarraditos de aquí de los labios, para que no se escapen. Como Entonces, las vacas. como verdaderas vacas, como verdaderos ganados. Si no van con gancho, van con una picana, ¿cierto? Empujándolo, arriándolo. O sea, ustedes van a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque simplemente se fueron, me dieron la espalda. Me dieron la espalda y no quieren volverse a mí. Hermana Jack. ¿Está muteado? Sí, está muteado. Ahora, Sí. Pablo aconseja en Filipenses, en una de las porciones bíblicas que a mí más me encanta, me conmueve, que es Filipenses capítulo 2, versículo 5. Pablo dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Procuren tomar atención cómo pensaba y cómo hacía Jesús, dice. Que aunque siempre fue igual a Dios, no insistió en ser igual, en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en la cruz. Entonces Pablo nos aconseja, piensen y actúen como Él. La Reina Valera dice, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no considerando ser igual a Dios, se humilló a sí mismo. ¿A qué aferrarse? Exacto. Aferrarse. Asirse. Exactamente, ¿cierto? El Señor se vació completamente de su deidad. Genial. Y la deja, ¿cierto? En el lugar celestial donde está. En sujeción, dice. En sumisión. En esa obediencia. En ese querer tener esa relación con su Padre al máximo. El Señor Jesucristo cumple al máximo todas las exigencias del Señor, lo tenemos claro. Pero antes de eso hubo toda una demostración de querer hacerlo. Sí. El Señor Jesucristo dio todo su ministerio, toda su vida, dio luces de cómo querer relacionarse con su Padre, obedeciéndole en todo, negándose a sí mismo. En el Getsemaní, Él se niega a sí mismo porque Él dice, en horas antes de que lo tomen preso y que ya empiece digamos, el proceso de la vida dolorosa, Él está en el Getsemaní y le dice al Señor, Padre, le dice, yo te pido que pases de mí esta copa. Y me imagino que Él hace una reflexión, porque después dice, pero no sea como yo quiera, como yo pienso, sino que se haga tu voluntad hasta el final, Padre, que se haga tu voluntad. Porque si tú me lo preguntas a mí, Señor, yo quisiera que no beber esta copa. ¿Por qué? Porque en la deidad Él sabía que la copa era representación de la ira de Dios. Apocalipsis nos muestra toda esta figura. La primera copa, la segunda copa, la tercera, y todos son juicios y juicios. Jesús sabía perfectamente que la ira del Padre caería sobre él. Entonces, como humano, exacto. Entonces, como humano, tuvo también su temor. Fue tanto su estrés, fue tanto el pensar que sus venitas, sus vasos sanguíneos
más chiquititos, más florecientes, se reventaron y caen grandes gotas de sangre. Entonces, ¿qué quiero decir con esta figura tremenda del Señor Jesucristo? Creo que es uno de los cuadros más, Dios. Tremendo. Tremendo. Creo que es uno de los cuadros más dramáticos que nadie va a poder vivir, que solo lo vivió el Mesías. Porque él se estaba totalmente negando al miedo, a la incertidumbre. Obviamente sabía lo doloroso que era la cruz, porque estaba en medio, culturalmente sabía todo lo que pasaba. Pero él se niega por amor a nosotros, por tener una relación con su Padre Suprema, por tener una relación con su Padre al máximo y por querer dejarnos a nosotros un ejemplo de obediencia, un ejemplo de sometimiento, un ejemplo de adoración. El Señor dejó en cada uno de sus pasos huellas de ejemplos, huellas de ejemplos. Entonces, hoy día, si alguien me sale y me dice, oh, no, yo sabes que yo no puedo hacer esto, de estas demandas que hace Dios, que o sea, por favor, Dios anda en busca de verdaderos adoradores. Hay que negarse a sí mismo para eso. Hay que negarse. Es que es un asunto de 2 más 2, si es así. Porque el Señor Jesucristo se negó a todo por nosotros. Hermanos, dejó toda su deidad arriba. Él pudo no haberlo hecho. Porque le digo algo, Dios perfectamente va a existir siempre y puede seguir existiendo sin ningún problema, sin ningún ser humano al lado. Por supuesto. No necesita nada. No necesita ningún ser humano a su lado como necesidad. Y ese es un gran misterio. Bendito sea el Señor. Claro, en el sentido de que, ¿por qué nos crea? Pablo lo dice, grande es el misterio de la piedad. Cuando si quisiéramos desglosar la palabra piedad de Dios, quedamos cortos, pues no podemos. Pablo dice, es un misterio, ni él mismo lo pudo descifrar con toda la sabiduría que tiene. Entonces, este glorioso Filipenses capítulo 2, que él dice, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en la cruz. Entonces, y este privilegio que él muere en la cruz, más encima, ¿no? Si esto es tremendo, hermano, porque no tan solo muere en la cruz, en premio a su obediencia, en premio a su relación sumamente sumisa, el Señor, ¿cierto?, lo glorifica, lo resucita, le da un cuerpo glorioso. Más encima el Señor, con todo eso, nos regala las mismas condicionantes para nosotros. Nosotros vamos a poder resucitar. Nosotros vamos a tener cuerpo glorificado. Sí, nosotros el Espíritu vamos Santo. a vivir eternamente al lado de nuestro Mesías, al lado de nuestro Señor. Entonces, cuando no nos ponemos a pensar eso, cuando nos desviamos, cuando nos quedamos aquí en la tierra y nos quedamos en nuestro status quo, ahí es donde empiezan a florecer todas las tonteras y empezamos a desconectarnos de la relación con el Señor y empezamos a no adorarlo como Él se lo merece y empezamos a mirarlo como de igual a igual. Lo bajamos del cielo y lo dejamos estacionado en la iglesia o en una alabanza o en un punto de predicación. Entonces ya, si yo voy al punto de predicación, este Dios, no estoy bien, porque ahí tengo mi encuentro con Dios. Si estoy en el coro, no, sí, con mi guitarrita, la cosita roja, la dona, no, estoy bien porque ahí está Dios. Ese fue el error de Israel. La liturgia como fin. Exacto, lo que decía delante Juan Carlos. Ese fue el error. Y ese error, hoy día no podemos cometerlo. No podemos cometerlo porque el Señor nos da sobrado ejemplo para no cometerlo, hermanos. Bien. Hermano John. No, bueno, mientras Jacqueline hablaba, se me apretaba la garganta. Un nudo, ¿cierto? Ahí. Claro, porque yo veía el sacrificio perfecto. ¿Te acuerdas, Jacqueline, que conversamos sobre la becerra?
Ay, sí, que esa figura es preciosa. Bueno, y tú podrías, como tienes luz sobre ese punto, tú podrías verbalizar un poco eso, de la perfección de Claro. este recambio. Mira, yo no puedo encontrar el versículo en Levítico, pero debe estar, lo tengo que buscar, pero yo siempre nombro a mi profesor de Pentateuco porque fue mi profesor que más me marcó porque era judío. Entonces, cuando él hablaba de judaísmo, sabía de lo que hablaba. Sabía de lo que hablaba. Sí. Está impregnado. Sí, él se peinaba con el tema. Decía Baruch Hashem de verdad. De eso yo le decía a Juan Hashem. Carlos cuando uno llegaba a la sala al estudiar y por una tontera uno decía, y Jehová te echaba de la sala. Decía, no, devuélvase. Nunca más quiero escuchar eso. No, devuélvase. Sálgase de mi clase. Yo no puedo continuar con esto. Yo no tenía que tomar los libros. Oh, y era un dolor porque cada clase de él era un baño de cultura. Entonces uno decía, ya, güey. A capilla. Bueno, él decía lo siguiente. Decía que este animal primero era una hembra. O sea, era un animal en absoluta calidad de dar vida, porque tenía la capacidad de reproducir, ¿cierto? Más becerrito. Era un animal que podía dar sustento a la familia. ¿Y por qué la cuidaban tanto? Por esta petición, ¿cierto? Esta demanda del Señor que tenía que ser perfecta. Pero a mí me llamaba mucho la atención cuando él una vez nos enseñó y nos dijo de que esta becerrita perfecta, que no tenía que tener ningún rasguño, era cuidada, sumamente cuidada, por su perfección, por su hermosura, porque el Señor no iba a aceptar ningún sacrificio que no fuera hermoso y perfecto, partiendo por esa base. Y él decía que cada vez que el oferente iba y llevaba la becerra, ¿cierto?, a este altar, el oferente, el pecador, tenía que acercar su mano, y hasta ahí todos conocemos bien la historia, pero que aparte de eso, el pecador le decía, te pido perdón, porque tú vas a pagar, tú que eres perfecta y hermosa, tú vas a pagar por mis pecados, que yo soy imperfecto y horrendo. Él nos contaba. Entonces, yo quedé con esa figura tan puesta en mi mente, que cuando después Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, a mí se me agolpaba eso. Sí. El Cordero perfecto y hermoso. Y nuestro pecado es tan grande, es tan fatídico, que no nos deja ver lo hermoso y lo perfecto de este Cordero. Hasta cuando dice Juan Carlos, tan claramente, hasta cuando en nosotros hay conciencia de pecado. Ahí recién lo vemos hermoso y perfecto, y ahí recién podemos valorar este acto sacrificial, este acto que no tiene comparación. Entonces, eso me más o menos lo que me acuerdo, Juan Carlos, de lo que conversamos delante. Hablamos otras cosas más, pero en este minuto tengo... Sí, en el global, era eso. Sí. ¿Por qué me interesaba que lo compartieras? Porque en forma inversa, nosotros leemos en la Escritura de que esta gente, estos hebreos, en algún momento ya empezó a entregar al sacrificio, al sacerdote, animales defectuosos. Pati quebrado, ciegos, mancos, cojos. Da lo mismo. Exacto. Da lo mismo. Da lo mismo. Para el sacerdote sí, para el otro oferente también. Pero se escapaba del espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Entonces, cuando yo veo a nuestro Señor, que Él es perfecto, porque el Cordero era perfecto, nosotros vemos a esta persona, digámoslo así, nuestro Señor a los 30 años, ¿cierto? Que es la edad perfecta, madura. Era un becerro maduro.
a los 30, porque a los 30 el hombre podía tomar sacerdocio. Entonces todas estas figuras son fantásticas. Estas figuras te rompen la cabeza, la perfección. Por eso yo, claro, cuando Pablo dice a los romanos, oh, profundidad, ¿cierto? Y esto es porque te vuela la cabeza la perfección. No, esto es perfecto como un relojito. ¿Qué relojes suizos? Los relojes suizos son una cacharra a lo perfecto que es el plan de salvación culminado en el rapto de la iglesia. Así que no, genial. Eso, Efraín. Me quedé con la figura de nuestra hermana, ponía nuestra hermana Jacqueline, esa del momento cuando Jesucristo está allí en su oración. Oh, Sí. Tremendo. Sí. Su humanidad clamando, su humanidad clamando. Yo la estudié en hebreo, bueno, a la luz del libro de los hebreos. Y no, su humanidad sujeta al Padre en todo. Sí. Y el tema más que me llamó mucho la atención es que quizá nosotros lamentablemente a veces confundimos e interpretamos mal, porque muchos dicen, no, el Señor no quería ir a la cruz. No, Él quería ir corriendo. Él puso su vida por nosotros. Claro, él mismo decidió. Sí, este es un tema divino. Y por lo mismo, Filipenses 2, Pablo dice, miren, ¿cierto? El ejemplo, este ejemplo. ¿Cierto? Ese es nuestro ejemplo ¿cierto? De servicio, de humildad, de no considerarse, etcétera. Entonces, y de terminar en la cruz. Entonces, cuando está viviendo ese momento, uno lo estudia a la luz de Adán. Primer Adán, segundo Adán. El primer Adán falla. El segundo Adán, en su condición humana, aflictiva, dolorosa, pasionante, ¿cierto? Sí. Él quiere ir voluntariamente, pero él, en su humanidad, él cree también que puede fallar. Exactamente. Y ese es su dolor. Bendito sea. Ese es su dolor. Entonces, él sabía que Adán falló humanamente, entonces él se decía, si no paso esta prueba, el mundo se viene abajo. Amén. Y no hay otro que pueda venir en pos de mí. Y eso produce un colapso. Porque solamente en él estaba todo el peso de responsabilidad de llevar un sacrificio santo que nadie más podía llevar. Nadie más podía llevar. Entonces, si ese animal irracional que no sabía, ¿cierto? Iba solito. Sí. Lo separaban, le daban sus comiditas, ¿cierto? Lo conversamos con Juan Carlos, ¿te acuerdas, Juan Carlos, recién? Claro, y lo tenían ahí, ¿cierto? Vamos para allá. Le colocaban su lacito, su lazo. Vamos, llevemos al animal de la expiación. Entonces, sacaban los dos animales, que eran dos, ¿cierto? Dos. Y el uno, la culpa, váyase, y lo tiraban por un desfiladero, o si no era abandonado en el desierto. Pero ambos animales, el que iba al altar del sacrificio como el que iba, ¿cierto?, abandonado, no tenían idea. E iban solos. Esa figura también la hace Jesucristo, pero él sí sentía. Él sabía. Sentía la responsabilidad y la carga del pecado del oferente. Nosotros colocamos las manos. Y ese es el dolor. Es por eso que quizá en las aplicaciones de este capítulo de Amós, en las aplicaciones, ¿cierto? Algunos principios que podemos rescatar, es que escuchemos el rugido del león. Porque el león sigue rugiendo desde Sión.
sigue rugiendo. Y su palabra, ¿cierto?, es el rugido de que Él tiene toda la soberanía. Él es soberano. Ese también es un principio y de que nuestra confianza, al ejemplo de Israel, que la confianza la tenía en la riqueza, ¿cierto?, en el soborno, en su dinero, en su ejército, en sus altares, en su forma religiosa, en sus casas gigantes, en sus palacios, que nosotros nuestra confianza la pongamos en nuestro verdadero altar, que es Cristo. Con nuestra seguridad y nos podamos asir de los cuernos santos, pero de Cristo. Amén. De nada más, porque ninguna ofrenda más le plació al Señor, a Dios Todopoderoso. Así Ninguna es. otra ofrenda le Exacto. plació. Eso, mi hermano Juan, mi hermana Jacqueline. Todavía nos quedan algunos minutos, sí, nos quedan algunos minutos. Sí, yo estoy... Ay, es que después de este tema es difícil. Sí. Sí. El sacrificio glorioso de nuestro Señor debe llevarnos a esto, hermano. Cada cristiano debiera, cada vez que recuerda el sacrificio, cada vez que tenemos actos de conmemoración de su sacrificio, como incluso la Santa Cena, debiera nosotros compungir nuestro corazón. Cuando apartamos el vino preparado, ¿verdad? Cuando hacemos, yo al menos hago el pan, como lo hacen los judíos, trato de, no por judaizar mi acto, sino que porque el pan no tenga levadura nomás y todo lo demás. Pero cuando tomo la Santa Cena, a mí me paso momentos tremendos, porque me recuerdan el sacrificio grande de nuestro Señor. Y este sacrificio grande que el Señor hizo por amor a nosotros, por amor a todos, este sacrificio también, a ver, ¿qué es lo que yo veo cuando el hermano Efraín dice que el Señor tenía miedo de fallar? Porque es muy cierto lo que dice el hermano Efraín, porque Él conocía perfectamente el amor de su Padre hacia la humanidad. Si aquí hay un acto de amor sublime. Por algo decidieron rescatar al hombre. Por algo decidieron rescatar al hombre. Sí. Por algo el Hijo se entregó absolutamente a la voluntad del Padre, sí, por rescatar a esta humanidad, por rescatarnos a nosotros. Yo en algún minuto pude haber llegado a pensar lo siguiente, no sé si estaré en lo correcto, pero yo creo que cuando Dios hizo al hombre y en ese hacerlo, ¿cierto? Que primero era un montón de barro, y cuando Él le entrega su ruaj, ¿cierto? Su aliento de vida, entrega algo de Él al hombre. Y este hombre después falla y peca y entrega toda esa autoridad que el Señor le había dado en el Edén, y entrega todo ese dominio, ese señorío que le entrega el Señor a Adán para que se enseñorease sobre la tierra y todo lo que había creado. Y se lo entrega a Adán en un acto de locura, de tontera, se lo entrega al enemigo. Yo creo que por eso el Señor quiere tanto después rescatar al hombre, porque hay algo de él que no puede quedar en manos del enemigo. No puede, sí. hay algo que Él nos entregó a nosotros en ese aliento de vida, porque el Señor mismo declara y dice, lo haremos a nuestra imagen y semejanza. Entonces, hay una parte de esa imagen y de esa semejanza que Dios no es que se rescate a sí mismo, quiero que me entiendan bien, pero rescata una parte divina de Él que Él puso en nosotros. Se toma a sí mismo. Se toma a sí mismo, y es tan divino, es tan absolutamente grande, que no puede quedar en manos del enemigo por causa del pecado. Tiene que hacer algo. Ahora este rescate, ya lo hemos dicho todo el rato, todo lo que valió. Juan Carlito. Sí, de hecho, también yo comparto el concepto, incluso podría aportar el hecho de que ¿por qué también la redención del hombre? Porque el hombre fue tentado a pecar.
no nació de lo suyo, como Satanás, ¿cierto? Sino que fue movido a transgredir. Entonces, y el otro que me llama mucho la atención es que en la cruz se produce una cosa que es extraordinaria, de que este Dios eterno, que no tiene ni principio ni fin, siempre vive en presente, Él gusta o degusta la muerte. Para un Dios eterno, la pregunta es ¿para qué? Y la respuesta la dio Efraín: para salvar al hombre. Él se hizo uno de nosotros, vivió nuestras necesidades, nuestras miserias, nuestros quebrantos, nuestras pasiones, nuestras debilidades. Él nos conoce y habitó entre nosotros y vimos su gloria y nos visitó y nos volverá a visitar, pero no como vino, sino como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual merece gloria, honra, alabanza. Merece que nosotros nos inclinamos nuestras cabezas, levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos y agradezcamos y temamos a un Dios vivo. Absolutamente. Genial. Eso, Efraín, gracias. Sí. Qué lástima que Israel no lo haya visto. Claro. Se perdieron toda una eternidad. Qué lástima. Sí, bien. Sí. Bien, le damos algunos comentarios para ir cerrando. Dice, tenemos acá nuestro hermano Humberto Jara, que nos decía que se escuchaba con interferencias. Bueno, en realidad hubo un problema en internet porque igual veía que ustedes también les bajaba la señal. Parece que sí tenía un problema de interferencia. Bueno, pero son detalles, Sí. son cosas que suceden. Se escapan Son sombras. Sí, vamos, no estábamos apuntando bien al satélite, a lo mejor, así decirlo. Pero bien. Nuestra hermana Isidora Flores dice: buenas noches, hermano, gusto de verles de nuevo, un gusto en ver a mi hermana Jacqueline. Mi hermana Jacqueline ya tiene sus seguidores. Bendiciones, amada. Sí, bendiciones para nuestra hermana Cecilia Castillo y que nos envía ese. Voy a dar acá un mensaje bastante largo que de nuestra hermana Karen, que siempre ella sigue el programa así y tiene un aporte muy fiel auditora. Sí. Dice nuestra hermana Karen, dice: si el justo significado de la crucifixión es desconocida por muchos, el juicio ha de ser menos conocido. Quizás por no ser enseñado, por no creer en que Dios, además de amoroso, misericordioso, también se mueve en ira. Es su dolor reflejado en no ver que nos volteamos a mirar hacia Él y vivir según su voluntad. Vivimos engañando al decir que adoramos a Dios, cuando realmente adoramos al hombre. Atribuimos sus triunfos a Él y no al Padre. Es muy importante estudiar la palabra, mas la historia no cambiará, solo que puedan haber más gente salva, más adoradores que Dios desea encontrar. Creo que la raíz de ello es que no nos creemos pecadores. Somos buenos, por ende, saldré victorioso en el juicio final. Buenísimo. Súper bueno análisis. Muchos dicen: yo soy un buen cristiano y merezco el cielo. Exactamente. El judío dice: yo soy un buen cristiano y cumplo la ley y merezco el cielo. Guardo la Torá. El musulmán dice: yo amo a Alá y cumplo todos los mandamientos que dice el Corán y voy al nirvana. Merezco el cielo. Claro. Pero nosotros los cristianos tenemos que decir: somos tan pecadores que no merecimos el cielo. Claro. Merecemos el infierno. Miserable de mí. Todo lo contrario. Nuestra hermana Isidora, nuestra hermana Cecilia dice: hermoso mi Cristo, tanto que nos da. Permita Dios que
Permita Dios que nosotros demos el mismo amor y adoración y seamos hombres y mujeres aprobados delante de su presencia. Amén. Maravilloso. Amén. Luego también dice, nuestra hermana dice que hay unos emoticones, ahí dice, gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Y nuestra hermana Karen también, último comentario, dice, buenas noches, maravilloso banquete el de hoy, gracias, bendición. Gracias, hermana. Gracias Karen. a ti, hermana, por su fidelidad. Y eso Amén. es lo que hemos llegado. Hemos cerrado el capítulo 4. Aquí tenemos un último mensaje. Nuestro hermano Osvaldo José Morales, que también le saludamos, y dice, Bendiciones, Osvaldo. la pompa y el placer de las casas de los hombres no fortifican contra los juicios de Dios, hacen más penosos e insultantes los sufrimientos, pero un remanente conforme a la elección de gracia será arrebatado por nuestro gran y buen pastor como de las mandíbulas de la destrucción de los peores tiempos. Bendiciones, bendiciones, sí. Sabemos que sí, sabemos que Pablo incluso dice en Romano, hay un remanente, incluso cuando se lo dice al profeta Elías. Algo que se me escapaba, algo que era tanta la inseguridad que tendrá Israel, ¿cierto? De querer ir a buscar los cuernos cuando venga el juicio, que no los va a encontrar porque los cuernos van a ser cortados. Van a correr a sus casas, pero también sus casas van a ser destruidas. O sea, no va a tener incluso seguridad, ni escondite, ni nada. No va a haber refugio. 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 Es muy fatal, en algún punto, la profecía de Amós en el capítulo 3. Peor el 4. El 4 trae otro ingrediente incluso de más, un poquito más alto de tono. Entonces, es muy, como le quieren, muy... Amós usa elementos y palabras muy claras para dar a entender que lamentablemente Israel no quiere escuchar, pero el Señor sí o sí tiene que profetizar porque él se debe al pacto y Él tiene que hacerles, ¿cierto? Tiene que advertirles y decirles lo que Él hace. Entonces, esto siempre me llama la atención. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Qué Dios hacía eso? Ningún otro Dios. Comparándolo, si pudiéramos compararlo con el resto de los demás Elohim, que es cierto, o los dioses que existían, ninguno lo hacía. Ninguno tenía esa deferencia de levantar la voz, de traer un portavoz y decirle, esto requiero de ti, pueblo mío. Ninguno lo hacía. Pero Él sí. Él tiene ese amor que se debe a sí mismo al pacto, y Él lo hace por ese amor que tiene, ¿cierto?, con su pueblo, y le advierte, les dice. Y también por su sentido de justicia, de no dejar a nadie en ignorancia. O sea, nadie puede llegar ante Él y decir, no lo escuché, no lo supe, no, para que nadie tenga excusa. Nadie puede tener excusa de no escuchar las advertencias del Señor. Dios, de una u otra forma, en la época que sea, al pueblo que sea, en la lengua que sea, Él se va a revelar al ser humano, porque ese es un principio del mismo, de revelarse a la criatura, a su creación, para que pueda responder y pueda estar delante de Él en forma justa. ¿Te imaginas tú que hubiera alguien que nunca escuchó hablar de Dios, que nunca escuchó hablar de Jesucristo, se encuentra delante de juicio, recién ahí, ¿sabe? Todos miraríamos a Dios y diríamos, pero esto es injusto. Entonces Dios no le va a dejar, no deja nada, ningún cabo suelto en cuanto al juicio que viene. No va a haber ni un cabo suelto. Todos van a estar entrelazados en su soberanía. El plan es perfecto. Es un plan perfecto. Confiamos en ese plan perfecto. Sí, absolutamente. Bueno, mañana empezamos con el capítulo 4, recién en el 4. Vamos casi llegando a la mitad. Yo dije que no tenía compromiso con nuestro programa y dije yo, bueno, cuando vuelva el programa seguramente ya vamos a estar en el 9:15. No, sabía que no. ¿Pero cómo? Bueno, habían avanzado un versículo y medio. Sí. Bueno, ¿de dónde sacan tanto? Digo, ¿de dónde sacan tanto para hablar? Digo yo. Así es de gloriosa la palabra. Maravilloso.
Bueno, agradecemos al Cuéntame Señor por algo. entonces, sí, agradecemos Amén. al Señor por este tiempo de poder reunirnos y poder conversar de esto tan maravilloso que nos conmueve, nos llena, ¿cierto? Sí. Así Sí, que yo le agradezco a ustedes dos bueno, nos vemos mañana. Invitamos a todos Así los es. hermanos, sí, invitamos a todos los hermanos que ven el programa, que mañana continuamos con el capítulo 4. Así que Bien. nos despedimos. Que Bendiciones. estén muy bien. Bendiciones para todos. Que el Gracias. Señor Chao, chao. les bendiga. Chao, Chao, chao. Jacqueline.